Imaginemos por un momento el poder de una historia que desafía el silencio y transforma el dolor en liberación. Hoy tenemos el privilegio de escuchar a la Dacia, una mujer cuyo viaje revela no solo la crueldad del abuso, sino también el poder de superarlo. Su vida es un testimonio vivo de cómo el mal puede filtrarse en las grietas de la infancia, pero también de cómo la luz de la verdad puede atravesar incluso las corrientes más profundas. La Dacia creció en los bancos de una iglesia, criada por su abuela, una mujer dedicada que luchaba por gestionarlo todo. Su madre, aún joven cuando la tuvo, buscaba su camino en la vida, mientras su padre, metido en la calle, estaba ausente. La abuela, a pesar de todos sus esfuerzos, tuvo 3 trabajos para sostener la casa. Materialmente no faltaba nada, pero el afecto era territorio desconocido. La soledad de la niña se llenó de un vacío que nadie parecía notar. A los 4 años, un hombre entró en sus vidas. A la abuela, él le parecía la solución, alguien que pudiera ayudarla con el niño mientras ella trabajaba. Lo que nadie sabía era que ya tenía otra familia, secreto que recién salió a la luz años después. Al principio vivía a 5 minutos de distancia, pero pronto se convirtió en una presencia constante. La Dacia quedó a su cuidado, y él, con gestos aparentemente afectuosos, se ganó su confianza. La llevó a McDonald's, le compró batidos, la llevó a parques de diversiones, todo lo que un niño podría desear. Pero detrás de la fachada de bondad, se escondía un monstruo. A los 4 años ya estaba expuesta a imágenes que ningún niño debería ver, revistas, vídeos, escenas que despertaban su curiosidad sin que ella entendiera lo que significaban. Con el tiempo, se mudó a la casa de su abuela y se desató el infierno. Lo que comenzó como un contacto inapropiado se convirtió en algo mucho peor. En la pequeña casa de 2 habitaciones, la llamó a la trastienda, le hizo gestos obscenos, le cubrió el rostro con algo mientras la obligaba a participar en actos que ningún ser humano debería soportar. Y así, día tras día, desde las 6 de la tarde hasta que llegó la abuela a las 11 de la noche, se repitió aquel ritual macabro. La abuela, agotada de tanto trabajar, nunca lo sospechó. Él siempre estaba en la ducha cuando ella llegaba, como si acabara de ducharse. La Dacia, a su vez, fingía dormir, mientras en su interior llevaba el peso de un secreto que la consumía. Lo peor es que, con el tiempo, ese abuso se convirtió en algo que ella llegó a esperar, incluso a desear. Con 6 o 7 años ya se desnudaba sola, bailaba, imitaba escenas que había visto en vídeos, como si fuera normal. El miedo también era parte del juego, él usaba máscaras de terror, apagaba las luces, alimentando en ella un pánico que permanecería con ella durante años. El abuso no se limitó a las paredes de esa casa. En la escuela, la Dacia comenzó a reproducir lo que había aprendido, tocando a otros niños y desarrollando una temprana atracción por las mujeres. El enemigo había plantado sus semillas temprano, moldeando su mente y su cuerpo según lo que quería. Y así, durante 13 largos años, aquella niña vivió una realidad distorsionada, donde el amor y la violencia se confundían, donde el miedo y la sumisión se convirtieron en su único lenguaje. Pero la historia de la Dacia no termina en la oscuridad. Hoy, ella es la prueba de que hasta las heridas más profundas pueden curarse. Su viaje es un recordatorio de que incluso cuando el mal intenta destruirnos, la verdad tiene el poder de liberarnos. Y esta libertad la conquistó con valentía, fe y la certeza de que ninguna cadena es lo suficientemente fuerte como para atrapar un alma que decide levantarse. Iglesia, no porque entendiera el mensaje, sino porque allí, entre los himnos y las oraciones, sentí algo que no podía encontrar en ningún otro lugar. Fue como si, durante unas horas, me quitaran el peso del mundo de encima. Pero tan pronto como las puertas se cerraron, la realidad volvió con fuerza. Mi abuela rezó conmigo el Padre Nuestro antes de acostarme, pero al día siguiente, las mismas palabras que se suponía que debían protegerme fueron utilizadas para aplastarme. Dios te ama, dijo, mientras me llamaba inútil. Jesús perdona, susurró, mientras me golpeaba con lo que estaba a mi alcance. Y yo creí. O al menos así lo intentó. Porque si Dios existió y si era bueno, ¿por qué me permitió sufrir tanto? ¿Por qué me dejé tocar, lastimar, usar como moneda de cambio? Estas preguntas me consumían, pero no tenía el valor de decirlas en voz alta. En cambio, los enterró bajo capas de rebelión. Si el mundo me viera como un problema, sería el peor problema posible. Si me trataran como basura, me comportaría como tal. Y así,
a los 11 años, comencé a salir con esa chica no por amor, sino fuera de control. No por cariño, sino por una enfermiza necesidad de dominar a alguien, de repetir lo que me había hecho, solo que ahora en la otra cara de la moneda. Ambos éramos un espejo distorsionado el uno del otro. Ella, con su frágil belleza y su manera tranquila, despertó en mí algo que iba más allá de la atracción. Era una obsesión. La quería no solo para mí, sino para destruirla, para moldearla a mi imagen, como si al romperla pudiera finalmente arreglar las partes rotas de mí. Y ella, sin saberlo, se dejó llevar. Porque cuando creces creyendo que no mereces nada más que dolor, incluso el veneno se siente como amor. Durante 6 años, esta relación fue mi ancla y mi prisión. La perseguí, la presioné, la asfixié con mi presencia. Si ella intentaba alejarse, la amenazaba, lloraba, montaba una escena. Si miraba a otra persona, la humillaba. Y en el fondo sabía que estaba equivocado. Pero la vergüenza era tan grande que preferiría hundirme en ella antes que admitir que necesitaba ayuda. Así que enterré todo más profundamente. Me mentí a mí misma diciendo que era normal, que todas las chicas actuaban así, que los celos eran solo pasión. Mientras tanto, los abusos en casa continuaron. Mi padrastro me tocó, mi abuela me maldijo y yo, en silencio, alimenté la ira que algún día explotaría. Hasta que un día explotó. No fue un grito, no fue un escándalo. Era algo peor, un vacío. A los 17 años, después de años de secretos, de mentiras, de dolor disfrazado de normalidad, simplemente dejé de sentir. No hubo más lágrimas ni más ira. Solo una fría indiferencia, como si mi corazón se hubiera convertido en piedra. Y fue en ese momento, cuando pensé que ya no tenía nada que perder, que Dios me encontró. No con un milagro atronador, no con una voz del cielo. Pero con una simple pregunta, susurrada en medio del caos, ¿y si no estás solo? No lo creí en ese momento. ¿Cómo podría? Después de todo, después de tantas veces que pedí ayuda y solo escuché silencio, ¿cómo podía confiar en que a alguien, cualquiera, todavía le importaba? Pero algo en mí, algo que ni siquiera sabía que existía todavía, se apoderó de esa posibilidad. Y así fue como, poco a poco, comencé a luchar. No contra el mundo, no contra las personas que me lastimaron, sino contra la mentira que me dijeron desde niña, que no valía nada. Que mi destino ya estaba escrito. Que yo era solo un peón en el juego del enemigo. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que cada cicatriz, cada error, cada momento de oscuridad me trajo aquí. No porque Dios quisiera que sufriera, sino porque sabía que en el fondo yo era más fuerte que el dolor. Y esa fuerza no vino de mí. Provino de Él. Provenía de esa vocecita que, incluso en los días más oscuros, no dejaba de susurrar, eres amada. Eres libre. Eres mía. La iglesia como refugio, un lugar donde la música me envolvía y las oraciones me hacían sentir, aunque fuera por un momento, que había algo más grande cuidándome. Me encantó cada momento allí, los cánticos, las manos levantadas, el silencio después de la oración. Fue como si, durante unas horas, el peso del mundo desapareciera. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que no conocía a aquel a quien estaban dirigidas esas canciones. Dios estaba ahí, sí, pero yo no lo conocía. No precisamente. La iglesia era solo un ritual, una rutina que comenzaba y terminaba en la puerta del templo. Luego, volvimos a la casa donde las mentiras se enroscaban como serpientes, donde la violencia se disfrazaba de normalidad, donde el amor se cambiaba por algo sucio y distorsionado. Mi abuela oraba, pero no vivía lo que enseñaba. Los miembros de mi familia hablaban de Dios, pero sus acciones gritaban lo contrario. ¿Y yo? Crecí creyendo que eso era todo lo que había, que la fe era solo un lugar para visitar, no una verdad por la cual vivir. ¿Cómo podría conocer a Dios si nadie me mostrara quién era Él realmente? ¿Si las palabras de la Biblia nunca fueran plantadas en mi corazón? ¿Si los adultos a mi alrededor usaran su nombre como adorno pero no como brújula? Proverbios 22, 6 dice, instruye al niño en su camino, y cuando sea viejo no se apartará de él. ¿Pero quién me enseñó? ¿Quién me guió? ¿Quién me dijo que no estaba solo en esa oscuridad? Y luego vino ella. La chica que sin saberlo se convirtió en mi prisión y mi ruina.
Mi abuela odiaba el hecho de que me agradara, tanto que cuando me regaló un coche a los 16 años, lo dejó claro, cualquiera puede llevárselo menos ella. ¿Pero cómo resistir? Ella fue lo único que me hizo sentir vivo en medio del caos. Lloré, supliqué, me escabullí para verla. Y el novio de mi abuela, este hombre que se suponía debía protegerme, me llevaba a sus juegos baloncesto, voleibol, softball como si fuera un cómplice silencioso. Después nos encontrábamos escondidos, fingiendo ir al baño, mientras nuestros cuerpos se enredaban en algo que no era amor, sino una grotesca imitación del mismo. Fue asqueroso. Estaba mal. Pero yo no lo sabía. El deseo me cegó, y lo que sentí por ella no fue pasión, fue la voz de un demonio susurrándome al oído, diciendo que esto era normal, que así funcionaban las cosas. ¿Y lo peor? El novio de mi abuela lo sabía. Escuchaba nuestras conversaciones sucias por teléfono, se excitaba con ellas y se masturbaba mientras hablábamos. A veces lo escuchaba respirar al otro lado de la línea y me reía, sin entender que él no estaba ahí para mirarnos, sino para alimentarse de nuestra degradación. 6, 7 años. Años en los que me hundí cada vez más, buscando en otras mujeres lo que nunca encontré en ella. Años en los que el primer roce, el primer beso robado, la primera vez que me delaté, todo estuvo marcado por un dolor que no sabía nombrar. Porque, verás, el novio de mi abuela nunca abusó físicamente de mí. Me mostró pornografía, me dejó tocarlo, me hizo sentarme en su regazo y frotarme contra él como si fuera un juguete. Pero nunca hubo penetración. Es demasiado doloroso para un niño, dijo, como si eso lo hiciera menos monstruo. Entonces, cuando finalmente tuve relaciones sexuales con ella, fue como si algo dentro de mí se rompiera para siempre. No fue amor. Era una conexión enfermiza, una dependencia que me asfixiaba. Lloré si no podía verla, le rogué a mi madre que me dejara estar con ella, aunque sabía que mi madre tenía sus propios demonios. Mi mamá. Una mujer que, desde que tengo memoria, ha vivido a la sombra de las relaciones lésbicas. Fui un accidente, un milagro que ella nunca quiso. Nací de una aventura temporal, un secreto que ella intentó ocultar hasta que ya no pudo más. Y cuando por fin me tuvo en sus brazos, ya estaba con otra mujer. Desde 1996, 28 años, vive en este ciclo, en este mundo donde el amor se confunde con la posesión, donde la fe es solo una máscara. Pero rezo por ella. Cada día. Porque sé que, en el nombre de Jesús, hasta los corazones más endurecidos pueden ser quebrantados. ¿Qué pasa con el rechazo? El rechazo comenzó incluso antes de que yo naciera. En el vientre de mi madre ya sentía que no me querían. Mi padre tampoco me quería. Y cuando finalmente llegué a este mundo, fui sacudido de un lado a otro, entre una madre que me veía como una carga y un padre que ahogaba su dolor en drogas. En casa de mi madre vi cosas que ningún niño debería ver. Peleas violentas, puertas cerradas, gritos que me hacían temblar. Corrí a la habitación, me tapé los oídos y lloré, sin entender por qué, cada vez que iba a visitarla tenía que presenciar esto. ¿Por qué tengo que pasar por esto? Me pregunté a mí mismo. ¿Por qué nadie me protege? Y luego vino la ansiedad, el miedo, el sentimiento de que necesitaba salvar a mi madre, aunque era solo una niña. En casa de mi padre fue peor. Mi hermana me odiaba. Nadie te quiere aquí, decía. ¿No eres nada y mis primos? Algunos se mostraron indiferentes, otros se rieron de mis lágrimas. Me quedaba 2 días como máximo y luego llamaba a mi madre y le rogaba que regresara. Sácame de aquí, rogué. Y ella me llevaría de regreso a la casa de mi abuela, el lugar que pensé que era seguro pero que en realidad era el más pequeño de los infiernos. Porque, al final, no hubo escapatoria. En todas partes, yo era la víctima. El rechazado. El que no pertenecía a ningún lado. Y así fue como el enemigo encontró un terreno fértil, en un corazón quebrantado, en un alma que no sabía lo que valía, en una niña que no sabía que Dios la amaba más de lo que nadie podría jamás. Y como si el mundo entero estuviera conspirando para recordarme que no merecía amor, solo migajas. ¿Y mi abuela? Ella gobernaba la casa con puño de hierro, un control que asfixiaba hasta el aire. Cada una de mis decisiones, cada uno de mis respiros,
Cada uno de mis pasos fueron observados como si fuera un prisionero en libertad condicional. Ella no dijo, te amo, sino que exigió obediencia ciega, como si el amor fuera el pago por la sumisión. ¿Y yo? Me tragué cada palabra, cada mirada de desaprobación, porque, en el fondo, creía que era el precio a pagar por existir. Fue en este vacío de afecto que la universidad se convirtió en mi nueva prisión o mi falsa libertad. El primer año me aferré a cualquier cosa que pudiera llenar el vacío dentro de mí. Amistades superficiales, fiestas interminables, alcohol que quemaba la garganta y adormecía el dolor durante unas horas. Pero la resaca emocional siempre fue peor. Porque, en el fondo, lo sabía, nada de eso era amor. Era simplemente otra forma de perderme. Y luego vino su primer novio en la universidad, el chico que todos decían que era perfecto, guapo, popular, el tipo de persona que hacía suspirar de envidia a los demás. Pero no vi nada de eso. Solo vi a alguien que, por primera vez, parecía elegirme. Y fue entonces cuando el enemigo apretó aún más el lazo. Porque cuando creces sin saber lo que es ser amado de verdad, cualquier migaja de atención se convierte en adoración. Cualquier toque se convierte en prueba de que finalmente alguien me quería. Incluso si todo fuera mentira. Me dijo que me amaba, pero me trató como a un trofeo. Me exhibía ante mis amigos, pero me escondía cuando era conveniente. Me hizo sentir especial un día y me ignoró al siguiente. ¿Y yo? Acepté. Porque en el fondo creía que era lo máximo que merecía. Después de todo, si mi propia familia no me amaba, ¿por qué lo haría él? Si mi madre me veía como una carga, ¿por qué me vería como algo más? Fue en este ciclo de dolor e ilusión que la verdad comenzó a revelarse, pero no de la manera que esperaba. No fue un momento de claridad, no fue una epifanía. Fue una caída. Una caída tan profunda que, por un momento, pensé que no había suelo. Porque cuando me traicionó, cuando me dejó por otra persona sin siquiera mirar atrás, algo dentro de mí se rompió de una vez por todas. No fue solo un desamor. Fue la confirmación de que nunca había sido suficiente. Ni siquiera para él. Ni siquiera para mi familia. Ni siquiera para mí. Y fue entonces cuando la desesperación habló con más fuerza. Porque cuando te pasas toda la vida siendo rechazado, la idea de desaparecer parece la única salida. Me miré al espejo y no vi a ninguna persona, vi un error. Un error que nadie quiso corregir. Un error que, quizás, ni siquiera Dios quiso arreglar. Y fue en ese momento, en ese abismo de soledad, que algo dentro de mí susurró, ¿y si nunca eres amado? Pero Dios tenía otros planes. Porque incluso cuando no lo vimos, Él estaba allí. Incluso cuando yo no creía, Él creyó en mí. Y fue en este lugar de oscuridad donde la luz comenzó a abrirse paso, no como un rayo, sino como un hilo de esperanza, tan frágil que casi no lo vi. Casi. Normalizando el dolor como si fuera amor. Cada relación era un espejo roto que reflejaba la misma imagen distorsionada, la de alguien que no era digno de ser amado. Y acepté. Porque, en el fondo, ya había aprendido que el amor llegaba con gritos, con desconfianza, con la sensación de que, en cualquier momento, la mano que me sostenía podía empujarme al abismo. Era lo que sabía. Era lo que mi ya calloso corazón reconocía como familiar. Pero Dios no escribe historias con finales predecibles. Él no nos deja atrapados en lo que nos han enseñado a creer acerca de nosotros mismos. Y fue en medio de este ciclo de repetición, donde buscaba en los demás lo que nunca recibí en casa, que Él comenzó a susurrar una verdad que yo no podía escuchar: tú no eres lo que dicen que eres. Eres lo que yo digo que eres. Al principio, fue solo un débil eco, ahogado por el ruido de voces que me decían lo contrario. Pero Él insistió. Como un padre que sostiene el rostro de su hijo y le dice, mírame a mí, no a ellos. Y entonces algo cambió. No de golpe, no como un milagro instantáneo, sino como una semilla que, poco a poco, se abre paso entre la tierra seca. Empecé a darme cuenta de que el patrón no era una coincidencia. No fue suerte ni mala suerte. Era un espíritu de rechazo, plantado desde el útero, regado con cada palabra dura, cada golpe, cada vez que me hacían sentir invisible. Y ese espíritu no estaba solo en mí, estaba en los hombres que me trataban como desechable, en los amigos que se reían de mis inseguridades,
En las situaciones que siempre terminaban con el mismo sentimiento de abandono. Fue un ciclo. Y los ciclos se pueden romper. Pero para romperlo tuve que hacer algo que nunca antes había hecho, elegir creer en Dios más que en mis heridas. Necesitaba dejar de buscar en los demás la validación que solo Él podía dar. Necesitaba dejar de confundir dolor con pasión, control con cuidado, falta de respeto con amor. Y eso no fue fácil. Porque cuando creces creyendo que no eres digno, hasta las migajas de cariño te parecen un festín. Te acostumbras a que te traten como una segunda opción, como un plan B, como alguien que debe contentarse con lo que queda. Pero Dios no nos creó para las sobras. Nos creó para el banquete. Entonces, un día decidí dejar de perseguir lo que nunca me completaría. Dejé de apegarme a personas que solo me hacían sentir más pequeña. Dejé de aceptar migajas y comencé a exigir, no con arrogancia, sino con la seguridad de quien sabe su valor, lo que Dios ya tenía preparado para mí. ¿Y sabes qué pasó? La gente que solo me veía como un objeto de control empezó a desaparecer. Las relaciones tóxicas han perdido fuerza. Y en su lugar aparecieron voces que me llamaban amiga, querida, hija. Aparecieron unas manos que no me bajaron, sino que me levantaron. Surgió un amor que no requirió que me disminuyera para encajar en él. Esto no significa que las heridas desaparecieran de la noche a la mañana. Todavía hay días en los que la voz de mi abuela resuena en mi mente: no sirves. Eres estúpido. Nadie te querrá. Pero ahora, cuando ella habla, tengo una respuesta. Ya no es el silencio de la aceptación. Es la palabra de Dios, firme como una roca: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que salieras del vientre, te consagré. Jeremías 1, 5. ¿Y si Él me consagró, quién soy yo para estar en desacuerdo? La verdad es que el diablo no necesita mucho para destruirnos. Basta con una palabra repetida 1000 veces. Una mentira susurrada hasta convertirse en verdad. Pero Dios tampoco necesita mucho para restaurarnos. Una palabra suya es suficiente para deshacer siglos de destrucción. Y esa palabra es: tú eres mía. No importa lo que te hayan dicho. No importa cómo te trataron. No importa lo que creías sobre ti mismo. Al final, lo único que importa es lo que Él dice. Y Él dice que eres amado. Que eres valioso. Que eres digno. Entonces, si hoy sientes como yo, que llevas una maldición en lugar de una bendición, te digo, no es demasiado tarde. Dios no está limitado por tu pasado. Él no está obligado por las mentiras que te dijeron. Él está aquí y ahora, acercándose y diciendo: ven. Déjame mostrarte quién eres realmente. Y si das ese paso, si eliges creer en Él más que en tus heridas, Él comenzará a reescribir tu historia. No con pintura, sino con fuego. No con palabras, sino con poder. Porque al final no son las cicatrices las que te definen. Es el amor lo que los cubre. Y el amor de Dios no solo cubre, transforma. Pero no era libertad. Era una prisión disfrazada de placer. Cada pastilla, cada noche desperdiciada, cada elección vacía me llevaron más profundamente a un hoyo que yo mismo cavé, pensando que estaba escalando. Porque el enemigo no te empuja al abismo de golpe. Te seduce con migajas, te convence de que tú tienes el control, mientras te ata con hilos invisibles. ¿Y yo? Me tragué las mentiras como si fueran verdades. Esa voz que susurraba «nadie te quiere» fue la misma que me empujó a los brazos de quienes no podían verme. El dolor de no ser elegido se convirtió en combustible para perderme en quienes no me merecían. Confundí atención con cariño, sexo con conexión, anestesia con curación. Y cuanto más perseguía el vacío, más me absorbía, como arenas movedizas. Porque el pecado no es solo un acto. Es un ciclo. Y el ciclo es el siguiente: te lastimas, te adormeces y te lastimas nuevamente. Pero Dios no os abandona en medio del caos. Él no espera a que te limpies para llegar hasta ti. Te encuentra justo donde estás, sucio, destrozado, gritando en la oscuridad, y te dice: te conozco. Y ya no lo necesitas. Porque lo que el mundo llama libertad no es más que una jaula con la puerta abierta. Puedes irte, pero eliges quedarte. Y el diablo se ríe,
Porque sabe que estás tan acostumbrado a los barrotes que ni siquiera te das cuenta de que existen. No me di cuenta. Pensé que estaba viviendo, cuando en realidad estaba muriendo lentamente. Cada pastilla fue un clavo en mi ataúd. Cada noche de insomnio era un paso de la vida que Dios soñaba para mí. Pero luego llegó el día en que llegó la factura. Y cuando la anestesia desapareció, lo que quedaba era solo yo, desnudo, expuesto, sin máscaras. Y fue allí, en el fondo del pozo, donde escuché por primera vez su voz, más clara que nunca. No necesitas correr más. Yo estoy aquí. Porque el amor de Dios no es una medicina para el dolor. Es la cura que te enseña a vivir sin ella. No es un vendaje para heridas. Es el fuego que los quema hasta que no queda ni una cicatriz. Y cuando finalmente dejas de correr, descubres que Él nunca dejó de perseguirte. Con paciencia. Con furia. Con un amor que no se rinde. Y si hoy estás ahí, en el mismo lugar donde estuve yo cargando el peso de tus elecciones, pensando que no hay vuelta atrás, te digo, sí lo hay. No porque seas fuerte. Sino porque Él lo es. No porque te lo merezcas. Sino porque Él te eligió. Y lo único que te separa de la libertad no es tu pasado. Es tu decisión dejarlo ir. Hasta que el vacío empezó a gritar más fuerte que los aplausos. Porque la atención no es amor. Y puedes llenar tu vida de likes, de miradas, de voces que dicen wow, eres increíble. Pero al final de la noche, cuando la música se detiene y las luces se apagan, lo que queda es solo el eco de tu propia soledad. Y lo sabes. Sabes que ese abrazo en medio de la pista no fue afecto, fue hambre. Ese beso en la oscuridad no fue pasión, fue desesperación. Esa multitud que te rodeaba no te vio. Vieron lo que vendiste, una versión distorsionada de ti mismo. Un personaje que el diablo te convenció para que interpretara. ¿Y lo peor? Creíste en el guión. Creía que si cambiaba de ropa, de postura, de género, de máscara, finalmente encontraría lo que faltaba. Pero la verdad es que no buscabas el amor. Estaba buscando venganza. Venganza contra aquellos que te hicieron sentir pequeño. Contra aquellos que te decían que no eras suficiente. Contra Dios, que parecía haberte olvidado en medio del lío. Así te convertiste en tu propio verdugo, cambiando la cruz por la fiesta, la oración por el porro, la identidad por la confusión. Si me rechazaron así, me voy a convertir en algo que nunca esperaron, pensaste. Lo verán. Lo desearán. Lo lamentarán. Pero el diablo no da nada gratis. Él presta. Y cuando llega la factura, los intereses son su alma. Porque toda esa atención, toda esa falsa adoración, era solo un préstamo con fecha de vencimiento. Y cuando pasó la fecha límite, te encontraste solo otra vez, solo que ahora, más destrozado, más cansado, con tu cuerpo marcado por agujas y tu corazón marcado por promesas vacías. Al menos antes tenía excusas, piensas. Ahora ni siquiera me queda eso. Pero aquí está la mentira que aún no has visto, tú nunca fuiste el problema. El problema era creer que necesitaba convertirse en alguien más a quien amar. Que necesitaba destruirse a sí mismo para ser visto. Que necesitaba vender su alma para comprar migajas de cariño. Dios no te creó para ser un producto de consumo. Él te creó para que fueras un hijo. Y los niños no necesitan actuar. Solo necesitan llegar a casa. Ya has pasado demasiado tiempo intentando demostrar algo a personas que nunca te entenderían. Has desperdiciado demasiadas noches buscando en los demás lo que solo Dios puede darte. Ya has sangrado demasiado, literalmente, para alimentar un sistema que solo te usaría y te desecharía. Pero hoy, ahora mismo, en este mismo segundo, tienes una opción: seguir corriendo hacia el abismo o empezar a correr hacia él. Porque Él no te ama a pesar de tus cicatrices. Él te ama por ellos. Él no te ama a pesar de que fallaste. Él te ama para que nunca más vuelvas a fallar. Y esa voz que te dice no tiene remedio. Ella no es tuya. Es del enemigo. Y tiene miedo. Porque sabe que en el momento en que te levantas, pierde. En el momento en que digas basta, el juego terminará. Así que respira profundamente. Mira tus manos, todavía están allí. Mira tu corazón, todavía late. Mírate en el espejo,
ese eres tú. No el personaje. No la máscara. Tú. Y ya no tienes que esconderte. Porque el que os persigue con amor no os persigue para condenaros. Él está detrás de ti para rescatarte. La pregunta es, ¿lo dejarás? Y el enemigo lo sabía. Él conocía cada debilidad, cada brecha, cada herida que llevabas y usó cada una como punto de entrada. Porque así actúa, no con fuerza bruta, sino con sutileza. No con un golpe frontal, sino con una lenta infiltración, hasta que ni siquiera te das cuenta de que ya te has rendido. Él no quiere destruirte directamente. Quiere vaciarte poco a poco, convencerte de que el dolor es normal, que el vacío es tu lugar, que mereces cada golpe que recibes. Y creíste. Durante años creíste. Esa chica no era solo una chica. Era un espejo distorsionado, un reflejo de lo que el enemigo quería que vieras en ti mismo, alguien débil, alguien que necesitaba ser controlado, alguien que solo valía algo si se sometía. Y te sometiste. No porque quisiera, sino porque, en el fondo, ya se me había olvidado que había otra opción. Ya se me había olvidado que no fuiste hecho para ser aplastado, sino para ser libre. Ya había olvidado que, incluso en medio de esa oscuridad, había alguien gritando tu nombre, no para juzgarte, sino para hacerte retroceder. Y luego vinieron las drogas. No como un escape, sino como una rendición. No querías sentir más, no querías recordar, no querías pelear más. Porque pelear duele. Y ya estabas cansado de sufrir. Luego lo anestesiaron. 1, 2, 3 veces. Hasta que su cuerpo empezó a decir lo que su alma ya sabía, basta. Hasta que el volante giró solo, hasta que los frenos no respondieron, hasta que el impacto fue tan fuerte que, por un segundo, pensaste que ibas a morir. Y tal vez fue en ese segundo que algo en ti despertó. Porque la muerte no te asusta. Lo que te asusta es la idea de seguir viviendo así. Despertar mañana y ser el mismo hombre de ayer. Mirarte al espejo y no reconocer el rostro que te devuelve la mirada. De tender la mano y encontrar solo una cadena más, una mentira más, una promesa vacía más. Lo has intentado todo, huir, esconderte, ahogarte en placeres, perderte en relaciones tóxicas, adormecerte hasta que no quede nada. Y sin embargo, aquí estás. Todavía respirando. Todavía en pie. Porque él no se rindió contigo. Incluso cuando conducías drogado. Incluso cuando te sometiste a quienes no te merecían. Incluso cuando cambió su dignidad por migajas de atención. Incluso cuando pensabas en rendirte para siempre. Él estaba allí. No como un juez, sino como un padre que ve a su hijo ahogarse, y en lugar de gritar, se lanza para sacarlo a la superficie. Y ahora la pregunta ya no es si él te rescatará. La pregunta es, ¿le dejarás terminar lo que empezó? Porque el patrón es claro. Cada relación peor que la anterior. Cada caída es más profunda. Cada vez que pensabas que no había salida, él te dio una. No porque lo merecieras, sino porque él te ama. No porque fueras fuerte, sino porque él es fiel. Y ahora, después de todo, después de todas las veces que elegiste el camino equivocado, él te está dando una última oportunidad. No arreglar lo que está roto. No pagar por lo que hizo. Sino simplemente aceptar que ya no necesitas cargar con este peso. Entonces, ¿qué será? ¿Seguirás corriendo en círculos, tropezándote con las mismas rocas, ahogándote en las mismas aguas? ¿O finalmente te detendrás, mirarás hacia arriba y dirás, no puedo soportarlo más? Sácame de aquí. Porque él ya tiene los brazos abiertos. Y ya solo te queda dar el primer paso. El estado de tu corazón se refleja en lo que dejas atrás. Y lo mío fue el caos. Me hundí más y más, como si el suelo cediera bajo mis pies, y lo único que me detenía era la ilusión de que este hombre era la respuesta. Pero Dios no actúa por casualidad. Él te permite ver el abismo para que puedas elegir entre caer o aferrarte a él. Y entonces llegó el día en que todo se vino abajo. Desapareció. Así. Ninguna explicación, ninguna advertencia. Solo un silencio que resonó con más fuerza que cualquier grito. Y me quedé allí, en medio de mi habitación desordenada,
con las paredes cubiertas de fotografías de un futuro que nunca existiría, preguntándome cómo podía estar tan ciego. ¿Cómo podría entregarle mi corazón a alguien que ni siquiera sabía que era el verdadero amor? Fue entonces cuando entendí, no era amor. Era un espejo roto, que reflejaba solo el vacío que llevaba dentro de mí. Pero Dios no os abandona en la oscuridad. Enciende una luz, a veces tenue, casi imperceptible, y espera que la sigas. Y eso es lo que hice. O mejor dicho, eso es lo que Él hizo por mí. Empecé a orar. No esas oraciones ensayadas, llenas de palabras hermosas y vacías. Pero sí un grito desesperado, de esos que te desgarran el alma y te hacen arrodillarte en el suelo, suplicando: sácame de este lío. Muéstrame quién soy realmente. Y Él respondió. Ni con truenos, ni con una voz del cielo. Pero con una paz que nunca había sentido. Una certeza de que, incluso en medio de ese lío, no estaba solo. Que cada error, cada elección equivocada, cada noche perdida en lugares que no me llevaban a ninguna parte, todo esto era parte de un camino que Él ya había trazado para traerme de regreso. Porque Dios no te juzga por lo que hiciste. Él te ama por lo que puedes ser. Y en ese momento entendí, no necesitaba cambiar mi cuerpo, mi ropa, mi forma de hablar. No necesitaba encajar en ningún molde. Solo necesitaba rendirme. Dejar que Él me muestre que el verdadero amor no surge de una relación, de una ciudad, de un estilo de vida. Viene de Él. Entonces dejé de correr. Dejé de buscar en los lugares equivocados lo que solo Él podía darme. Y por primera vez respiré profundamente, sin miedo, sin culpa, sin la sensación de que me faltaba algo. Porque cuando encuentras a Dios, te encuentras a ti mismo. ¿Y todo lo demás? Todo lo demás encaja en su tiempo. Radical fue porque había pasado tanto tiempo vagando en la oscuridad que cuando la luz finalmente me encontró, no quería soltarme. Era como si cada palabra de la Biblia fuera un faro encendido solo para mí y ya no pudiera hacer la vista gorda. Cada versículo que leí, cada testimonio que escuché, cada oración que hice, todo parecía una respuesta directa a lo que había experimentado. No fue una coincidencia. Fue una invitación. Y acepté. No con vacilación, ni con un pie atrás, sino con un hambre que me sorprendió incluso a mí mismo. Porque, ya ves, cuando pasas años buscando el amor en lugares equivocados, cuando te acostumbras a llenar el vacío con cosas que solo lo profundizan, algo cambia en tu interior en el momento en que encuentras lo que realmente te satisface. No es un cambio fácil. Es un terremoto. Es como si alguien encendiera el interruptor de la luz en una habitación que creías saber de memoria, y de repente ves todas las grietas en las paredes, el polvo en los rincones, las mentiras que te dijiste para sobrevivir. Recuerdo despertarme algunas mañanas y sentir el peso del arrepentimiento como una piedra en el pecho. No porque viví, no porque amé, sino porque perdí mucho tiempo creyendo que el amor de Dios era algo que necesitaba ganar. Como si Él fuera un juez a puerta cerrada, esperando que yo obtuviera todas las respuestas antes de dejarme entrar. Pero no es así. No espera la perfección. Él espera la rendición. Y cuando finalmente dejé de luchar, cuando dejé de intentar controlar cada paso, cada decisión, cada relación, fue como si Él dijera, finalmente. Ahora podemos comenzar. El bautismo no era solo un ritual. Fue una declaración pública de que ya no era la misma persona que iba a discotecas para olvidar el dolor, que se perdía en relaciones tóxicas para sentir que pertenecía a alguien, que llenaba mi agenda de distracciones para no tener que enfrentar el silencio. Fue el día en que le dije al mundo, y a mí mismo, que elegí vivir de manera diferente. ¿Y sabes qué es lo más loco? En el momento en que dejé de buscar la validación, empezaron a aparecer las personas adecuadas. No los que me derribaron, no los que me hicieron dudar, sino los que me miraron a los ojos y dijeron: yo también estuve allí. Y Dios me sacó. El Apocalipsis no fue solo un evento en la iglesia. Era un espejo. Cuando vi a esos actores representando el fin de los tiempos, cuando escuché el testimonio de John Ramírez, un hombre que vivió en lo oculto y encontró a Cristo, algo dentro de mí se rompió. No fue el miedo al infierno lo que me conmovió. Era el miedo a perder un segundo más lejos de la verdad. Porque en el fondo sabía que no se trataba solo de evitar el fuego eterno. Se trataba de vivir una vida que valiera la pena vivir ahora.
Una vida donde no necesitaba esconderme detrás de máscaras. Donde podía mirarme al espejo y no sentirme avergonzada, donde podía amar sin miedo a ser traicionada. Donde podía soñar sin la menor duda. Pero, como todo lo demás en el caminar con Dios, la transformación no fue instantánea. Había días que me despertaba y todavía sentía el peso de las viejas heridas. Días en los que la tentación de volver a los viejos hábitos me susurraba al oído. Días en los que me preguntaba si todo era real o si simplemente estaba cambiando una ilusión por otra. Y fue en esos momentos que aprendí la lección más grande: la fe no es ausencia de dudas. Es la elección de creer incluso cuando aparecen. Comencé a estudiar los evangelios como si mi vida dependiera de ello, porque, en cierto modo, así era. Cada parábola de Jesús, cada milagro, cada enseñanza fue como un mapa dibujado especialmente para mí. Y cuanto más leía, más entendía que a Dios no le interesaba arreglarme poco a poco. Quería rehacerme por completo. No una versión mejorada de mí mismo, sino una nueva creación. Y eso requería confianza. Requirió que soltara las riendas y dejara que Él me guiara, incluso cuando el camino no tenía sentido. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que cada paso, incluso los más dolorosos, me trajo hasta aquí. Las noches de insomnio, las lágrimas derramadas, los errores cometidos, las personas que entraron y salieron de mi vida. Todo fue parte del proceso. Porque Dios no desperdicia nada. Ni las caídas, ni las victorias, ni los momentos en los que crees que estás solo. Él usa todo para moldearte, para enseñarte, para recordarte que su gracia es suficiente. ¿Y sabes qué es lo más increíble? No soy la misma persona que comenzó este viaje. Pero al mismo tiempo, soy exactamente quien siempre debí ser. Porque al fin y al cabo, encontrar a Dios no se trata de convertirse en alguien nuevo. Se trata de convertirte en quien siempre fuiste, antes de que el mundo te dijera que no eras suficiente. Esta transformación, Julie, es radical porque el amor que encontré en Cristo fue el mismo amor que busqué desde que tenía 3 años. No fue un amor cualquiera, fue el que llenó, de una vez por todas, el vacío que llevaba en mi pecho. Y cuando descubres esto, cuando comprendes que Jesús es el camino, la verdad y la vida, algo dentro de ti explota. Ya no hay lugar para dudas, para vacilaciones. Simplemente vete. Y mira lo que pasó cuando decidí buscar el reino de Dios con todo mi corazón y su justicia. En menos de 2 años. Mi vida dio un salto que nunca imaginé posible. Hoy tengo mi propia casa, un auto nuevo, una iglesia que me recibe no como un visitante, sino como alguien que ve los dones que Dios ha plantado en mí. Me dan espacio para ser quien soy, servir, crecer, y eso no ocurre en cualquier lugar, sino en un ministerio que impacta vidas. ¿Y sabes qué es lo más loco? Nada de esto fue planeado. Era Dios. Solo Dios. Si estás viendo esto ahora mismo, necesito decirte algo: no hay otra manera. No hay otro amor. Dios es amor. Y si no lo tienes, nunca podrás amarte verdaderamente a ti mismo y mucho menos amar a los demás. Porque el mandamiento es claro: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo puedes amar a tu prójimo si no te amas a ti mismo? ¿Y cómo puedes amarte a ti mismo sin Dios? Es imposible. El amor que viene de cualquier otra fuente es falso, es fugaz, es insuficiente. Y mírame hoy. Estoy en llamas. Literalmente. No es una exageración, es la realidad de quienes han encontrado un amor que nunca termina. Y cuando miro hacia atrás, a todo lo que he pasado, a las personas que me lastimaron, a los espíritus demoníacos que intentaron destruirme, solo puedo estar agradecido. Porque ahora lo veo claro: no era contra mí contra quien luchaban. Fue contra Dios. Y Dios siempre gana. Su misericordia se renueva cada mañana. Así que, si crees que estás demasiado lejos, si te sientes perdido, si no ves una salida, escucha con atención. Mientras tengas aliento, Dios está ahí. Él tiene un plan para ti. Un plan de prosperidad, paz, victoria. Yo mismo, esta mañana, lloré ante Él y le pregunté: Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me elegiste? Y Él me respondió: tú eres mi hija. Mi amada. Más preciosa que los rubíes. No importa lo que los demás digan de ti, lo que yo digo es lo que cuenta. Y eso también se aplica a ti. Para todos los que escuchan.
Porque las semillas del enemigo que fueron plantadas en tu vida no tienen poder. Jesús es mayor. Él te está cuidando, inundándote con un amor que ni siquiera sabías que existía. Y soy prueba viviente de ello. Hoy estoy tan lleno de Él que no necesito nada más. Si no pasa nada más en mi vida, estaré satisfecho. Porque tener a Jesús significa tenerlo todo. ¿Y ahora, qué me mueve? ¿Qué me hace levantarme cada día con fuego en el corazón? Es ganar almas. Es ser evangelista. Porque, en el fondo, pasé años evangelizando para el diablo, viviendo una vida que no me llevó a ninguna parte. Pero ahora predico en las calles, en el corazón de Atlanta, con un megáfono en la mano. He hablado con multitudes fuera de espectáculos, incluso en eventos que muchos llamarían satánicos. Porque donde hay oscuridad es necesario que haya luz. Y Dios me usó para ser esa luz. Pero eso no es todo. Me veo como una maestra, una mentora para los jóvenes, mujeres y hombres, que necesitan saber que tienen un propósito. Mi historia no es sobre mí. Se trata de ellos. Se trata de ti. Porque la Biblia dice que los que vencen por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio tienen el poder de liberar a otros. Y eso es lo que hago. Todos los días vivo para ver cómo se transforman vidas. Más tarde hoy saldré con mi hermana en Cristo a evangelizar. Tenemos hambre de almas. Porque cuando experimentas el amor de Dios, cuando comprendes el perdón que Él te da, no puedes quedarte quieto. Y el perdón es una de las claves más poderosas. Necesitas perdonar, no solo por los demás, sino también por ti mismo. Porque la amargura es una prisión. Cuando perdonas, no solo estás liberando a la otra persona. Te estás liberando. Y lo sé porque he estado allí. Incluso al hombre que abusó de mí cuando era niña, el novio de mi abuela, lo perdoné. No porque se lo mereciera, sino porque el odio que sentía no era hacia él. Era el espíritu el que lo controlaba. Odio lo que hizo este espíritu, pero amo a la persona que Dios creó. Y cuando perdonas, rompes las cadenas. Te vuelves libre. Dios me enseñó a ver las cosas de otra manera. Ahora, me despierto todos los días y pregunto, Dios, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿A dónde vamos? Y es muy emocionante vivir así, porque Dios es impredecible. Él es quien abre caminos, quien hace milagros, quien transforma lo imposible en realidad. No sé qué hará mañana, y eso es lo más hermoso. Solo sigo. Confío. Dejo que Él me guíe en cada paso. ¿Y sabes qué? Tú también fuiste comprado por la sangre de Jesús. Has sido redimido. Él lo hizo por ti. Así que sigue orando, sigue luchando, pero también aprende a establecer límites saludables. Porque Dios no nos llama a ser usados, sino a ser instrumentos en sus manos. Y necesito agradecer a esa mujer que me llevó a Cristo. No me he comunicado con ella todavía, pero me sigue en Instagram y siempre dice, sabía que serías así. No tiene idea del impacto que tuvo. Ella no sabe que gracias a ella estoy hoy aquí, ganando almas, viviendo mi vocación. Pero Dios lo sabe. ¿Y sus recompensas en el cielo? Son inimaginables. Entonces, por aquellos que están orando por familiares, amigos, personas que aún no conocen a Jesús, sigan orando. No te rindas. Porque nunca se sabe a quién está usando Dios para llegar a sus corazones. Y cuando se rindan, como me entregué yo, sus vidas nunca volverán a ser las mismas. ¿Y yo? Solo quiero que sepas una cosa, si Dios pudo hacerlo por mí, también puede hacerlo por ti. No importa lo que hayas pasado, no importa lo lejos que creas que estás. Mientras hay aliento, hay esperanza. Y la esperanza tiene un nombre, Jesús. Nunca te rindas. No mires dónde está tu familia hoy, mira hacia dónde los está llevando Dios a cada uno de ellos. Cuando ores, no sigas pidiendo como si Él aún no hubiera respondido. Dad gracias, porque la respuesta ya está dada, sí y amén. Dios no es hombre para cambiar de opinión. Él es el alfa y la omega, lo que fue, lo que es y lo que está por venir. Así que orad con la certeza de que Él ya está actuando, incluso cuando los ojos no pueden ver. Ya sean 2 años, 10 años o toda una vida de espera, sigue orando. Sigue amando.
Porque el amor cubre multitud de pecados. No es con palabras duras ni con juicios que los conquistarás, sino con el testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en ti. Dejad que el amor se desborde, dejad que la gracia os envuelva, dejad que la paciencia os alcance. Un día, te mirarán y verán algo diferente, algo que les hará querer cambiar. Puede que lleve tiempo, pero la fe no se basa en lo que ves. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahí es precisamente donde Dios está poniendo a prueba tu fe. Está trabajando entre bastidores, tejiendo destinos, preparando corazones. Tú no ves, pero Él ve. Tú no lo entiendes, pero Él sí lo entiende. Así que no pares. No retrocedas. No dejes que el cansancio gane. Porque el Espíritu Santo os está sosteniendo. La palabra os está fortaleciendo y la sangre del Cordero ya ha garantizado la victoria. Dios no empezó una obra en ti para abandonarte a mitad del camino. No recordó a tu familia para desanimarte. Él los colocó en tu corazón porque sabe que eres el instrumento que eligió para alcanzarlos. Así que mantente fuerte. Mantente lleno de esperanza. Mantente lleno de amor. Y cuando llegue la duda, y vendrá, recuerde, el mismo Dios que transformó mi vida está listo para transformar la de ellos. Y ahora, Padre, venimos ante tu trono con gratitud. Gracias por este día, Señor. Gracias por tu misericordia, que se renueva cada mañana. Gracias por tu bondad, que nos llega incluso cuando no la merecemos. Gracias por permitir que este testimonio llegue a quienes necesitan escucharlo, Señor. Gracias por Julie, por tu obediencia, por tu fe que no se rinde. Gracias por cada persona que está mirando ahora mismo, Padre. Hágales saber que no es casualidad que estén aquí. Es una cita concertada por usted. Toca sus corazones, Señor. Rompe las cadenas que los atan. Sanar las heridas que les duelen. Libéralos del pasado que los atormenta. Dales un corazón nuevo, una mente nueva, una vida nueva. Que ellos perdonen, así como tú nos perdonaste. Que confíen en ti con todo su corazón, sin depender de su propio entendimiento. Que reconozcan que tú tienes planes de paz, no de maldad, para darles un futuro y una esperanza. Espíritu Santo, desciende ahora sobre cada uno. Tócalos con tu fuego. Que sientan tu amor ardiendo dentro de ellos, consumiendo lo que no es tuyo. Que experimenten la libertad que solo tu sangre puede dar. Que sepan que son amados, elegidos, llamados a algo más grande. Padre, te damos gracias por la redención. Por la sangre derramada en la cruz. Por Jesús, que no solo murió, sino que resucitó y vive para interceder por nosotros. No hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. No hay otra manera. No hay otra verdad. Solo Él. Entonces nos entregamos nuevamente a ti, Señor. Que venga tu reino. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que cada vida tocada por este testimonio sea transformada. Que Julie siga siendo utilizada poderosamente. Que cada oración hecha aquí dé frutos eternos. Te amamos, Jesús. Te adoramos. Declaramos que tú eres el Señor, el Rey de Reyes, el Alfa y la Omega. Y en tu poderoso nombre decimos, amén. Amén. Amén.